Bien, chicos, de segundo año de secundaria, estamos en la semana 17, el día de hoy, 1 de julio, en nuestro mes patrio, ¿no? Vamos a ver el tema de sucesiones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos primero una sucesión lineal, que también es llamado de primer orden o de primer orden, ¿no? También conocida como progresión aritmética y se caracteriza por tener una razón constante, ¿no? Entonces aquí tenemos una progresión aritmética que también es llamada sucesión lineal o sucesión aritmética. Aquí tenemos los términos que están representados con T1, T2, T3, T4 y los puntos suspensivos que indican que continúa más, ¿no? Hasta el último término que puede ser término enésimo, el valor de n puede ser 100, puede ser 1000, etcétera. ¿Está bien? Ahora observamos aquí, tiene una razón positiva, una razón R constante, que le está sumando, puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 7 en 7, de 3 en 13, depende del tipo de problema o sucesión. Ahora, no siempre la razón va a ser positiva, también habrá ocasiones donde la razón sea negativa también. ¿Ya? No hay ningún problema y se trabaja igual, ojo, pero la razón sería con signo negativo. ¿Sí? Entonces, nos podemos dar cuenta, para ya el segundo término, ya el T sub 2, para ya el segundo término, es la suma del primero con la razón. Ahí está. Primer término más la razón. ¿Ya? Podemos hallar el término 3 o el tercer término o el término del lugar 3. ¿Y qué observamos? Al primer término más dos veces R. Porque mira, primer término más R me da el tercer término. Entonces tengo el tercer término igual al primero más dos veces R. Entonces, ¿qué te das cuenta? En el cuarto, para ir al cuarto término, es el primer término más tres veces R. ¿Sí? Todos tienen el primer término. Está variando solamente la cantidad de veces que se va a colocar la razón. Acá si es el término 2, aquí es 1, si es el término 3, aquí es 2, si es el término 4, aquí es 3, o sea, uno menos de lo que te piden. Entonces tenemos acá por regla general el término enésimo es igual al término 1 o el primer término más n menos 1 por la razón. Y eso viene a ser la forma general, la forma general, el término enésimo, o para poder hallar cualquier término que puede ser último, intermedio o casi para llegar al último, cualquier elemento que se encuentre aquí en los puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué? Para no estar sumando n veces la cantidad, la razón, ¿no? Entonces ahí demoramos más, entonces no necesitamos el resto, solamente necesitamos de repente el término del lugar 20, ¿no? Quiere decir cuando n sea 20, reemplazamos, pero sí, nosotros necesitamos saber el primer término y la razón, ¿no? Para hallar el término 20, para hallar el término 15, el término 30, el término 100, etcétera, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí entonces el término general o enésimo, es aquel con el cual se puede calcular el término deseado de una determinada sucesión, ¿no? Y está expresado ahí como término enésimo igual al primer término más n-1 por r, donde el T1 es el primer término, T1 el término enésimo o último término, ¿no? Como se observa aquí, viene a ser el último, ¿está bien? N es el número de términos y R viene a ser la razón, ¿no? Además, para hallar el número de términos también nosotros necesitamos tres datos: el último término, el primero y la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hallar la cantidad de términos o el número de términos? Es el último menos el primero sobre la razón y al final le sumamos 1. ¿También? Esas dos formulitas son las que vamos a trabajar en una sucesión lineal. ¿Sí? Entonces ahora vamos con los problemitas, ¿no? Aquí en el número 1 dice, indica el enésimo término. Ojo, el enésimo término, o sea, va a quedar en variable n, ¿no? Entonces observamos aquí, colocamos, sabemos que el término enésimo es igual al primer término más n menos 1, ¿no? En paréntesis, por la razón. ¿Ya? Tenemos aquí los elementos de la sucesión que son 4, 7, 10, 13 y 16, ¿no? ¿De cuánto en cuánto va? ¿De cuánto? De 3 en 3, ¿no? Aquí observamos la razón constante y es positiva, es 3. ¿Está bien? Ahora, el primer término viene a ser 4. Ahí está, estás observando. Tengo la razón, que es 3. Y listo, puedo hallar el término enésimo, que será igual a 4 más n menos 1 por 3.
Desarrollamos aquí, observamos que el 3 puede multiplicar a lo que está dentro del paréntesis, al n y al menos 1. Término enésimo igual a 4 más 3n menos 3. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que 3n menos 3 no lo podemos reducir porque no son términos semejantes, pero sí yo puedo reducir el 4 con el menos 3, ¿no? Obteniéndose entonces en este caso, a ver, hago paso un ratito, y ya, ahora sí, obteniéndose 4 menos 3, 1 más 3n. 1 más 3n, profesor, ¿es 4 o es 4n? No, no se puede reducir más. Solamente queda ahí, en 1 más 3n. Esa es su máxima reducción, su máxima simplificación, ¿no? Porque no son semejantes, el 1 no tiene la variable n, el 3n viene a ser una expresión algebraica, ¿no? Entonces, eso viene a ser mi término enésimo. Entonces, según las alternativas que presentan, viene a ser la A, ¿no? 1 más 3n es lo mismo que 3n más 1, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Por ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda que tengas? ¿Quedó claro? ¿Me dicen? Está claro, Miss. Bien, tomamos la palabra, entonces continuamos. O por ahí de repente alguien escribió en el chat. Si tiene alguna duda. A ver. No, nadie en el chat. ¿Ya? Entonces, continuamos el siguiente. Bueno, acá está otro método, ¿ya? El método 2 antes de avanzar al segundo ejercicio, ¿no? El método 2 dice el término enésimo es igual a r por n más el término anterior al primero, ¿no? Si tenemos aquí la sucesión 4, 7, 10, 13 y 16, nosotros sabemos que va de 3 en 3, ¿está bien? Pero antes del 4, ¿quién estará antes del 4? Si la razón es de 3 en 3, ¿quién estará antes del 4, jóvenes? 1. 1. El 1. Entonces, también puedo hallarlo así, ¿eh? También hay otra fórmula, donde yo voy a usar este 1. El término enésimo es igual a la razón por n más el término anterior al primero. Como el primero es 4, ¿quién está antes del 4? El número 1. ¿Está bien? Entonces, el término enésimo sería igual a r por n más 1. Como r es 3, sería 3 por n más 1. ¿Está bien? Es lo mismo que el anterior. Entonces, en algunas ocasiones conviene desarrollarlo así, pero en algunos materiales también trabajarlo con esta forma. Igual, ambos sale lo mismo. ¿Está bien? Y ahora vamos con el número 2. En el número 2 dice, indica la cantidad de términos. Ojo, la cantidad quiere decir el valor de n, ¿no? Y los términos tenemos aquí menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, hasta el 33. Entonces, nosotros por las formulitas sabemos para hallar la cantidad de términos, que es el n, ahí te señala Bob, ¿no? Que es el n, necesitamos el último término, ojo, el último, menos el primero, sobre la razón, y más 1. Aquí, en la sucesión, el último, el t sub n, viene a ser 33. Ahí está, 33. ¿Quién es el primero? El menos 5. La razón, a ver, vamos a ver la razón. Del menos 5 al menos 3, ¿cuánto es la razón? Más 2. Más 2, excelente. Y nos damos cuenta que menos 3 a menos 1 también es más 2, del menos 1 al 1 también más 2, en cada uno es un más 2. Entonces la razón es un 2 positivo. Bien, ahora reemplazamos entonces. El valor de n será 33 menos ¿cuánto? Menos el primero. ¿Cuánto es el primero? Menos 5. Entonces 33 menos 5 sobre 2 más 1. Observamos aquí el menos y menos. Menos por menos será más. Así que será 33 más 5. ¿Está bien? Sobre 2 y más 1. Bueno, 33 más 5, 38. Sobre 2 sería 19. Y más 1 será 20. Entonces, ¿cuántos términos son? Son 20 términos. ¿Sí? 20 términos. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta, mi alternativa correcta? Viene a ser B, ¿no? Bueno, aquí no sale, no está saliendo en el número 2.
La suma, ya acá nomás lo voy a colocar, ¿ya? Igual a 20. Ya está. Listo. Y esa sería la solución en el número 2. Pregunta por ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Solarzano, ¿quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? No hay pregunta. Villanueva. Todo claro, Miss. Bien. Bien, entonces continuamos. 3. A ver, en el número 3. Ya, en la 3 dice, calcula en la siguiente sucesión la diferencia entre el término del lugar 80 y el término del lugar 64. Bien, entonces vamos allá a lo siguiente. Término enésimo sabemos que es igual al primer término más el producto de n-1 por la razón. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos los elementos de la sucesión. Observamos que van de 6 en 6. A ver, si ustedes verifican, va de 6 en 6, chicos. Confirmen. Sí, Miss. Es correcto. Muy bien. ¿Quién será el primer término? 3, 13. ¿Quién es la razón? 6. 6. Excelente. Muy bien. Primer término 13, la razón es 6. Y si yo quiero ya el término 80, observa, en vez de t sub n, coloco t sub 80. Entonces n se está reemplazando por 80. Quiere decir, en donde vea n, yo voy a colocar 80. ¿Ya? Entonces este es igual al t sub 1, que es 13, más n menos 1. Pero n es 80, así que 80 menos 1. Por la razón que es 6. Bien, entonces desarrollamos 13 más 79 por 6 y obtenemos 13 más 474. A ver, ustedes confirmen por favor, ¿es correcto? De repente la mesa se equivocó en restar, se equivocó en multiplicar, verifiquen, ¿ya? Y el término del lugar 80 entonces resulta ser 487. ¿Es correcto, jóvenes? A ver, para avanzar. Sí, Miss. Está ¿Ya? bien. Está bien, muy bien. Ahora vamos a ver el término del lugar 64. Es lo mismo. ¿A qué será igual el término 64? A ver, ¿quién me dice? Aplicando aquí la formulita del término enésimo. ¿Igual a cuánto? A 31. 13, 13. El primer término aquí Claro, es mismo. 13. 13 más, en el paréntesis que voy a colocar. 64 menos 1. Exacto, 64 menos 1 por 6. 6. Muy bien, listo. Entonces el término 64 es igual a 13 más 63 por 6. Bien, obtenemos 13 más 378 y el término 64 entonces es 391. Antes de continuar me dicen si es correcto. A ver, verifiquen. Está bien. Bien, como es conforme, entonces me pide la diferencia, dice la diferencia, entonces vamos a considerar la diferencia positiva. Entonces, ¿qué quiere decir positiva? El mayor menos el menor, ¿no? Entonces 487 menos 391. ¿Cuánto es? 96. ¿Es correcto? A ver, ¿me dice? Sí. Sí, correcto. Muy bien, entonces esa viene a ser mi respuesta en el número 3. Bien, por ahí los demás, ¿alguna pregunta? Quien tenga alguna pregunta, no se olvide, puede levantar la manito, puede activar micro y mencionar. Entonces, ¿quedó claro? ¿No hay pregunta? Entonces avanzamos. ¿Ya? Vamos a ver ahora el número 4. Ya, el número 4 dice, determina la razón de una sucesión aritmética donde el término del lugar 5 es 28 y el término del lugar 10 es 58. Ya, entonces miren, vamos a colocar los datos. Sabemos que
El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Me dice que el término del lugar 5, si es término del lugar 5, t sub 5, dice que es 28, igual a 28. ¿Ya? Entonces si reemplazamos aquí, sería así, término igual a 5 del primer término más 5 menos 1 por la razón. ¿Está bien? Término 5 sería igual al primer término más 4r. ¿Está bien? Reemplazando hasta ahí. Además tenemos el siguiente. ¿Ya? Reemplazamos aquí, ahí está, igual a 28. ¿Sí? Término del lugar 5, primer término más 4r igual a 28. Ahora, me dice que el término del lugar 10 es 58. Igual modo, 58. Reemplazamos. Término del lugar 10, ¿no? En vez de n se coloca 10, entonces es igual al primer término más 10 menos 1 por la razón. ¿Está bien? Reemplazando, ve, tenemos el término 10 igual al primer término más 9 veces r, ¿no? Y ese primer término más 9 veces r es igual a 58. ¿Sí? Tenemos entonces aquí dos ecuaciones, donde yo puedo despejar el primer término porque ambas ecuaciones tienen en común el primer término. Entonces, si yo quiero el primer término, que es igual, este 4r pasaría a restar, ¿no? Entonces, el primer término sería igual a 28 menos 4r, nada más. En el segundo, sería el primer término igual a 58 menos 9r. ¿Y qué observamos? Que estas dos ecuaciones son iguales. ¿Por qué? Porque ambos son iguales al primer término. Si nosotros sabemos que 28 menos r es igual al primer término, 58 menos 9r es el primer término, entonces 28 menos 4r es igual a 58 menos 9r. Entonces estamos planteando aquí una ecuación. ¿Y qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar el valor de r, de la razón. Justo eso es lo que me pide. Determina la razón de una sucesión aritmética. Entonces será 9r menos 4r igual a 58 menos 28, ¿no? Obteniendo 5r igual a 30, entonces r viene a ser 6. Listo. Esa viene a ser mi respuesta. Pregunta por ahí, jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Entonces, en este caso, mira, no te dan los términos de la sucesión, pero sí te dice con dos términos. El quinto término, o el término del lugar 5, es 28. Y el décimo término es 58. Pero nosotros sabemos por regla práctica que el t sub n es igual al primer término más n menos 1 por r. ¿Sí? Y solamente hemos reemplazado, como yo sé que aquí en el primero n vale 5, en vez de n coloco 5, y hallo ese primero más 4r, igual en el otro, en el término 10, n vale 10, ¿no? Y miren, en ambos casos establezco la igualdad, ¿no? Y me quedo con una sola variable que es r. Y hallo el valor de r que viene a ser 6. Nada más. ¿Pregunta por ahí algunos jóvenes? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Para poder continuar en el número 5, ¿no? Miguel recreo. Recreo, mi recreo. Ya, recreo. Entonces regresamos, jóvenes. Bien, ya regresamos. Ahora sí, vamos a ver el ejercicio número 5, donde dicen una sucesión lineal, el tercer término es 10 y el décimo cuarto es 43. Ojo, décimo cuarto, ¿ya? Y determina el término del lugar 28. Bien, si se dan cuenta, es parecido al anterior. Sabemos que el término enésimo es igual, a ver quién me dice, el término enésimo ¿a qué es igual? A ver, ¿a qué es igual? Participen, chicos, ¿a qué es igual? Al primer término más, ¿qué más? N menos 1 por la razón. Bien, entonces vamos a ver el tercer término. El tercer término dice que es 10. ¿Ya? Entonces reemplazando sería t sub 3 igual a t sub 1 más 3 menos 1 por r. Entonces el tercer término estaría dado por la forma del término 1 más 2 veces r. ¿Está bien? Y eso vamos a reemplazar aquí. En vez de t sub 3, donde está la flechita azul, será el primer término más 2 veces r igual a 10. Listo.
Ahora, me dice el término 14º, quiere decir el término 14 es 43. Igual modo, reemplazamos el término 14 es igual al primer término más 14 menos 1 por R. ¿Está bien? Entonces el término 14 es el primer término más 13 veces R. Y reemplazamos, ¿no? Ese primer término más 13 veces R es igual a 43. Bien, entonces observamos que tenemos dos ecuaciones cuya variables tenemos el término 1 y la razón, ¿ya? Y vamos a reemplazar. Entonces aquí despejamos el primer término, sería igual a 10 menos 2R. Y en el segundo, a ver quién me dice el primer término a qué es igual. A ver quién me dice. Sí, vamos, activaste tu audio, a ver. ¿A qué es igual el primer término en la segunda ecuación? 28. 43 menos 30. 13R, exacto. Estoy despejando de aquí, jóvenes. ¿Ven el cursor? ¿Se llega a ver el cursor aquí abajo, en el lado izquierdo? T1 igual, más 13R igual a 43. Entonces yo quiero solamente el T1. Así que el 13R tiene que pasar al otro lado y va a pasar a restar. Entonces observamos que el primer término es igual a 10 menos 2R o el primer término es igual a 43 menos 13R. Como ambos son iguales al primer término, entonces 10 menos 2R es igual al 43 menos 13R. Bien, 13R menos 2R igual a 43 menos 10. 11R sería igual a 33 y R sería igual a 3, ¿no? En el problema anterior me pedían la razón y esa era mi respuesta, pero en este caso me dice determina el término del lugar 28. Bien, si me piden el término 28, tengo que reemplazar en el término enésimo, ¿ya? Término 28, tengo que reemplazarlo aquí, ¿está bien? Entonces sería igual al primer término, que es 4. Y profesora, ¿de dónde saca 4? Ah, muy bien. Si R es 3, reemplazamos aquí 10 menos 2 por 3. 2 por 3 es 6 y 10 menos 6 es 4. ¿Está bien? Profesora, ahí abajo si lo reemplazo, claro que sí, también sale. Si yo reemplazo aquí 43 menos 3 por 3, que sería 39, 43 menos 39 también es 4. ¿Está bien? Bien, entonces término 28 será igual a 4 más 28 menos 1 por R, que viene a ser 3. Entonces el término del lugar 28 será 4 más 27 por 3. Entonces el término 28 es 4 más 81, que es 85. Y esa sería mi respuesta, ¿no? El término 28 es 85. ¿Sí? Pregunto por ahí, jóvenes. A ver, ¿tienen alguna duda? No entendí bien esa parte de T1 igual 10 menos 2. Acá, ya, bueno, mira. Esta parte de aquí, ¿no? T sub 1 igual a 10 menos 2R, ¿no? Miren, aquí me da de dato al inicial que el tercer término es 10. Ya, hasta aquí todo bien. Pero si nosotros reemplazamos, en vez de T sub n, estoy colocando T sub 3. O sea, n vale 3. Ya, esto es igual al primer término más n menos 1, pero como n aquí es 3 menos 1 por r. Entonces el término 3 es 10 más 2r. Ahora, el término 3 es t sub 1 más 2r. Entonces yo voy a reemplazar aquí, en vez de término 3, t sub 1 o primer término más 2r igual a 10. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Observando la flechita hacia la derecha, estoy despejando. Recuerda, si en el lado izquierdo está el 2R sumando, pasaría al otro lado restando. ¿Ya? Recuerda que puedo ir de derecha a izquierda. Pero en este caso, ¿por qué hago eso? Porque yo observo tanto aquí y aquí abajo, ¿ya? También en el término 14 se sigue el mismo paso y se queda que el término 14 es igual al primer término más 13 veces R, pero en ese caso es igual a 43. Observo que tengo dos incógnitas, que es el primer término y la razón. También tengo dos ecuaciones, ¿ya? Y viene ese sistema de ecuaciones. Yo puedo trabajar en sumar, en reemplazar, puedo trabajarlo, ¿no? Y en este caso yo voy a trabajar despejando, ¿no? Y para establecer una igualdad. ¿Por qué? Porque ambos tienen el término
T sub 1, así, T sub 1. Entonces, ese 2R, ¿qué pasa al otro lado? En donde está el 10. Y me quedaría T sub 1 igual a 10 menos 2R. Igual modo aquí, T sub 1 que se quede y ese 13R positivo que pase al otro lado y pasará negativo, ¿no? Entonces el primer término es igual a 43 menos 13R. Observas aquí, primer término y aquí también primer término, son iguales, las variables son iguales, solo que aquí dice que es igual a 10 menos 2R y aquí 43 menos 13R, pero como son iguales a T sub 1, entonces estas dos ecuaciones, los que están en el lado derecho, también son iguales. Por eso 10 menos 2R igual a 43 menos 3R. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo una ecuación en donde solamente tengo una incógnita que es R, ¿no? Y se encontró que R es 3. Ahora, en vez de R3, yo puedo reemplazar en esta o aquí abajo, ¿no? Y voy a encontrar el primer término. Entonces, como ves aquí en el lado de verde, ¿no? Pintado de verde, sé yo que el primer término es 4. Y reemplazo, porque para hallar un término yo necesito el primer término y necesito el valor de la razón. El n, bueno, el n depende de qué término te pide, en qué lugar, ¿no? En este caso te piden del lugar 28, entonces n vale 28. Si te piden el término del lugar 10, n vale 10. ¿Ya? Y listo, solamente hemos reemplazado. ¿Quedó claro ahí o todavía tienes alguna otra duda? Quedó claro. ¿Sí? Bien, los demás, alguna otra pregunta? Miss, en Sí. la parte de 3, de 4, de 14 que digo, siempre va a ser T1 abajo. Acá, en este lado, en este donde dice T sub 14 igual T sub 1 más 3R, aquí, T sub 1, Sí, el primero siempre va a ser el primer término, siempre. Porque aquí la forma general está aquí arriba. T sub n, o sea, cualquier término, depende del valor de n, siempre será igual a T sub 1 más n menos 1 por R. El T sub 1 está fijo, siempre va a ser así. Usando el término enésimo, o término general también es llamado lo que está aquí arribita, donde está el cursor señalado. ¿Ya? ¿Otra pregunta? A ver, ¿quién tiene más preguntas? ¿Nadie más? Bien, entonces avanzamos por el número 6. ¿Ya? En el número 6 dice, calcula el décimo término de la siguiente sucesión aritmética. Ojo, décimo término, o sea, el término del lugar 10. ¿Está bien? Y solamente me da, mira, los términos me dan en expresiones algebraicas. Dice x más 2, ¿ya? 1, ¿ya? X más 2. Está separado punto y coma, ¿ya? Este sería el primer término. Luego viene 13, viene punto y coma, y luego viene 2x menos 3. ¿Está bien? Y esos son elementos de una sucesión aritmética. Lo está mencionando aquí. Dice que es sucesión aritmética, así que la razón es constante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, recordar aquí en la observación, por ejemplo, si teníamos 4, 7, 10, 13 y 16, ¿no? Aquí observamos que va de 3 en 3, ¿no? Y 7 menos 4 es igual a la razón, 10 menos 7. ¿Muy bien? Entonces, con eso vamos a hallar aquí. 13 menos x más 2, entre paréntesis, es igual a 2x menos 13. ¿Está bien? ¿Por qué? Si yo resto, ¿ya?, un término con su anterior siempre será igual a la razón. 7 menos 4, 13. 10 menos 7, perdón, 3. 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. ¿Está bien? Eso es lo que sale. Bien, entonces ya tengo esta ecuación. Aquí, observamos aquí dentro del paréntesis, adelante tiene un signo negativo, así que salen todos los elementos, pero cambiados de signo. ¿Está bien? Y desaparece el paréntesis. Me quedaría 13 menos x y menos 2. ¿Está bien? Y eso es igual a 2x menos 3 y menos 13, que suman menos 16, ¿no? Bien, el siguiente, 11, porque es 13 menos 2, 11, ¿ya? Más 16. ¿Por qué? Porque este 16 en el lado derecho es negativo y pasaría a sumar, ¿no? Aquí me quedaría 2x, pero con este menos x sería 3x. ¿Está bien?
Listo, entonces me queda 27 igual a 3x y el valor de x es 9, ¿no? Entonces, a mí me piden el valor de x, no me piden el valor de x, pero ya encontré el valor de x. Entonces, ¿para qué? Para poder reemplazar. Si x es 9, y aquí primero está x más 2, ¿ya? Entonces debe ser 9 más 2, luego 13 y luego 2 por 9 menos 3, ¿no? ¿Qué serían los elementos o los términos 11, 13 y 15? Y ahí ya podemos observar cuánto es la razón, ¿no? ¿Cuánto es la razón, jóvenes? ¿De cuánto en cuánto van? 2. 2, muy bien. Entonces, para hallar el término, o el décimo término, o el término del lugar 10, tengo que recordar, eso sí, así, tienen que recordar el término enésimo es igual al primer término más n-1 por r. Ojo, n-1 recuerda que está entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, el término del lugar 10 será igual. ¿Quién será el primer término en esta sucesión, jóvenes? ¿Quién es el primer término? 11. 11, muy bien. Más, ¿cuánto vale n? 10. 10, ajá, 10 menos 1. ¿Y la razón cuánto es? 2. 2 por 2. Listo, ahora solamente operamos. Término del lugar 10 igual a 11 más 9 por 2, que es 18. Y más 11 resulta ser 29. Listo, esa sería mi respuesta. La solución del problema número 6. ¿Está bien? ¿Pregunta tienen ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué era 10? ¿Por qué 10? Mi- A ver, no te entendí. ¿Por qué el décimo 10 o por qué n vale 10? ¿Eso es esta pregunta? No, T10. ¿Por qué T10? Ah, ¿por qué T10? Porque dice calcula el décimo término. Décimo viene a ser 10. Ah, ya. Ujú, ¿Me listo, muy quiere bien. explicar Otra, la primera parte? la primera parte, ya. ¿Cuál es tu pregunta en la primera parte? Toda la resolución de la primera parte. 13 menos x más 12. Bueno, no creo la solución sí lo has entendido. Ahora, ¿por qué pongo 13 menos x más 2? Sería tu pregunta, ¿no? ¿Por qué coloco esa diferencia, no? Sí, Ya, mira, aquí está el ejemplo. ¿Ves en el lado derecho donde está Mario, apuntando a Mario? ¿Sí? sí. Ya, mira, acá está con números conocidos, ¿no? Ahí está en expresiones algebraicas. Si yo tengo una asociación 4, 7, 10, 13 y 16, yo sé que va de 3 en 3. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hallar este 3? Yo sé que la razón es constante. Entonces, mira, serían los tres primeros, porque tengo x más 2, tengo 13 y 2x menos 3. Es como si fuera 4, 7 y 10, ¿no? Si yo quiero hacer una igualdad con la diferencia, ya, yo sé que un término, si a un término yo le quito su anterior, entonces sería igual a la razón, ¿no? Aquí, 7 menos 4 es igual a 3. 10 menos 7 es igual a 3. Si ambas diferencias son iguales a 3, entonces yo puedo decir que 7 menos 4 es igual a 10 menos 3. Nada más. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo resultado. 3 y 3. Ahora, aquí yo no sé si va de 3 en 3 o de 5 en 5, pero ya sabemos aquí con los números, con los datos obtenidos, ya sabemos que R es 2, ¿no? Entonces, mira, el primer término es x más 2. El segundo es 13 y el tercer término es 2x menos 3. ¿Y por qué resto? Porque me dice que es una sucesión aritmética. Si es una sucesión aritmética, la diferencia es constante. O sea, 13 menos todo esto, x más 2, aquí está, es igual a 2x menos 3 menos 13. Nada más. ¿Sí? Ahí sí, ¿me entendiste? Y de ahí Ahí solamente ya. desarrollo. Sí, gracias. Ya. ¿O alguna otra pregunta a los demás? Ninguna, quedó claro. Muy bien. Entonces, por ahí, a ver, yo les pregunto, le he mencionado el término enésimo que es igual en todos los problemas, más de 10 veces. Le he mencionado más de 10 veces. Bien, entonces voy a preguntar, a ver,
aquí a Alejandra. Alejandra, activar tu audio. Alejandra Vega. Bueno, no. Andrea Baltasar, activar tu audio. Andrea, ¿me escuchas? A ver, vamos a ver con los muchachos. Ángel Guaroto, activar tu audio. Ángel. Darwin. Sí, Miss. Ya, muy bien, Darwin. Darwin, ¿tú me puedes decir a qué es igual el término enésimo? A 10. No, no siempre es igual a 10. La fórmula, la formulita, ¿qué es igual? Ah, el primer término más n menos 1 por la razón. Por la razón. Muy bien, correcto. Entonces, muy bien, Darwin. Cuando te dicen el término enésimo, se refiere a esta fórmula, ¿no? Primer término más n menos 1 por la razón, o también es llamado fórmula general, término general o ley de recurrencia también en algunas ocasiones. ¿Está bien? Listo, eso nada más es lo que tienes que saber. Y sabes que si yo resto, como te mencioné, puedo establecer igualdades. ¿Está bien? Entonces vamos a ver entonces el siguiente problemita. 7. Calcula la diferencia del término del lugar 15 con el término del lugar 10 de la siguiente sucesión. La diferencia, o sea, tengo que realizar la sustracción, ¿ya? Y el número 8 que también lo van a trabajar. Pero primero avanzamos el 7. Bien, entonces jóvenes, primero, ya los elementos, voy mencionando a todos, los términos de la sucesión son 11, 7, 3, menos 1 y menos 5. No me digas nada, pero ya sabes que primero tienes que hallar, ¿qué cosa? La razón. Después el primer término. Y de ahí reemplazar en el término enésimo o término general. Luego calcular el término del lugar 15 y el término del lugar 10 y restar los resultados. Y ahí te va a salir el problema número 7. A ver, entonces les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan desarrollar. ¿Está bien? Y no se olviden de levantar la manito. ¿Ya? Es válido. Bien, entonces, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Y vamos a trabajar en la diapositiva. Ahí, entonces el 7. Para esto voy a por aquí copiar, porque primero voy a ver la razón, ¿no? Bien, entonces en este caso la razón de cuánto es que han podido encontrar ustedes. ¿La razón de cuánto es? Menos 4. Menos 4. ¿Sí? Entonces vamos a colocar esto por aquí. Profesora, nosotros hemos encontrado menos 4 y menos 4. ¿Ya? Entonces aquí es menos 4. Bien. A ver, en el siguiente, profesora, de 7 para ir a 3, claro que sí, es menos 4. Para ir del 3 al menos 1, también es menos 4. Vale. Y en el otro también, pues de menos 1 al menos 5. ¿Está bien? Entonces observamos que ya a medida que va avanzando los términos son negativos, se van más hacia la izquierda, ¿no? Bien, ahora, el término enésimo, nosotros ya lo conocemos. El término enésimo, ya está aquí, es igual al primer término más n menos 1 por r, ¿no? Entonces aquí, ¿quién es el primer término aquí, jóvenes? ¿Quién es el primer término? ¿Quién? ¿Quién es el 11, ¿no? Entonces por aquí voy a colocar
el primer término es igual a 11. Aquí está 11. El segundo es 7. El tercero viene a ser 3. ¿Está bien? Y la razón es menos 4. Entonces coloco aquí R es menos 4. Importante considerar su signo. ¿Para qué? Para poder reemplazar, ¿no? A mí me dice calcula la diferencia del término del lugar 15, o sea, voy a hallar el término 15. Entonces, aquí es 11, el primer término 11, y en lugar de n es 15. 15 menos 1 por menos 4, si es posible, entre paréntesis por su signo, ¿no? Porque si no, indicaría que se está restando, ¿no? Ya, ahora, ¿a qué es igual? A ver, jóvenes, ¿a qué es igual el término del lugar 15? A mí me salió menos 45. No te escucho bien. A ver. Menos 45 me salió. Menos 45, a ver. Entonces es 14 por menos 4. ¿Cuánto es 14 por menos 4? Menos 44. ¿Mm? Menos 56. Menos 56 más 11 Menos 45. menos 45. Muy bien. Menos 45. Listo, ese es el término 15. Ahora voy a hallar el término del lugar 10, ¿no? Entonces vamos a colocar acá en vez de 15 es 10 y eso es igual al primer término que es 11 más n menos 1, o sea 10 menos 1, ¿no? Por menos 4. Bien, entonces aquí ya sería, a ver, 10 menos 1, 9, ¿no? 9 por menos 4. ¿No? Yo me sale 70. Menos 36 más 11, ¿no? ¿Cuánto es? Menos 36. ¿Cuánto? Sale menos 45. Menos No, 40. menos 25. Ya está, menos 25, 70. ¿no? Y me piden la diferencia. La diferencia. ¿Cómo será la diferencia, profesora? Ah, ya, como veo que los términos tienen signo negativo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces sería, a ver, menos, ¿no? 45, ¿ya? Menos 25. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos notar aquí, jóvenes? A ver, ¿qué podemos notar? Que puedo reducir los signos. ¿Está bien? Porque tengo Sí. dos signos negativos. En el segundo, menos por menos y sería más 25. El primero, profesora, ya, adelante del paréntesis no hay signo, pero indica que está el signo más. Y más por menos es menos 45. Entonces, menos 45 más 25 son signos diferentes, se resta, profesora, 45 menos 25, que es 20. Menos 20. Y lleva el signo del mayor, ¿no? El mayor es 45 y es negativo, así que es Yo lo menos dije, 20. yo lo dije. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Esa viene a ser la respuesta a este problemita. ¿Está bien? Muy bien. Si han seguido estos pasos, está bien. Si alguno dice, profesora, ya lo hice rapidito, todo eso, está bien también, ¿no? No te voy a decir, no lo hagas así. Pero cuando trabajamos, sí, importante que yo vea tu solución. ¿Está bien? Bien, entonces por ahí, ¿tienen preguntas los demás? ¿Quedó claro? A ver. No, mis. ¿Sí? ¿Claro? No hay pregunta, me dicen. A ver, los demás. No, mi. Ah, ya. Keila, Coronel, ¿tienes pregunta? No, no hay pregunta, ¿no? Ya. Avanzamos. Ahora el número 8. Ah, el 8 lo pueden hacer ustedes, pues, ¿no? Dice, en una sucesión aritmética el término del lugar 6 es 39 y el término del lugar
15 es 3. Determine el término del lugar 20, ¿no? Bien, entonces eso lo van a trabajar, pero ahorita entonces vamos a pausar para que tomen captura. Bien, chicos, aquí como están observando, el ejercicio número 8 sería el número 1 de la práctica calificada del tema del día de hoy, y hemos adicionado 2 ejercicios más, ¿ya? Como les mencioné también a ustedes, necesito solución. Quiero que ustedes desarrollen para poder revisarles qué tal van en cada uno de los pasos, ¿sí? Ahora, para que lo suban por la plataforma, va a tener el nombre, ¿no? El nombre de práctica calificada, pero no quiere decir que solamente van a enviar esto, sino me van a enviar todo, ¿no? La evidencia, ya saben, en forma de PDF o de foto, ¿no? Todo es la teoría y los problemas de clase, ¿ya? Fotos de lo que han desarrollado en su cuaderno, y después al final colocan la foto de lo que han desarrollado los 3 problemitas. ¿Está bien? Ojo, solución. ¿Está bien? Bien, entonces eso sería todo por hoy, jóvenes.